Bien. Hasta ayer nosotros logramos establecer una conexión con nuestro servidor, establecimos una conexión con nuestra base de datos y le empezamos a cargar datos a través de la herramienta de Visual, ¿sí? La extensión de MongoDB, la extensión oficial de MongoDB para interactuar con nuestra base de datos mediante nuestro clúster, ¿sí? Ahora bien, nosotros ya tenemos el servidor, la base de datos conectada y tenemos la base de datos cargada. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que establecer las herramientas necesarias o los métodos necesarios para poder hacer uso de esa información, ¿sí? Y llevar esa información que tenemos en nuestro backend, en nuestra base de datos, hasta nuestro frontend para poder utilizarla, ¿sí? Bien, vamos a compartir. Como les decía, ya con el servidor y la base de datos montada, vamos a desarrollar las herramientas necesarias para acceder a los datos de la base de datos. Vamos a poder realizar consultas, agregar, modificar o eliminar objetos del contenido de las diferentes colecciones desde tu frontend. Bien, la base de datos cuenta con diferentes colecciones y las colecciones cuentan con objetos. En nuestro caso, nuestra base de datos de MyItineraries cuenta con ciudades. Por ahora la colección que tenemos cargada solamente de ciudades. Después le vamos a agregar más colecciones, como por ejemplo la de itinerarios y la de comentarios, y la de usuarios, a nuestra base de datos, y cada una de esas colecciones cuenta con diferentes objetos que son los datos que contienen esa colección. Para ello, para lograr esto, vamos a construir dentro de nuestro backend tres elementos o tres herramientas que nos van a servir, lo vamos a utilizar en nuestro servidor para poder lograr obtener esos datos. Lo que vamos a construir primero va a ser nuestro modelo, después los controladores y después vamos a establecer las rutas con el endpoint de la API para traer los datos que nosotros necesitemos. Bien, y para llevarlos a nuestro frontend vamos a utilizar Axios como ya hemos utilizado en casos anteriores, y vamos a ampliar los métodos de Axios, ya que nosotros hasta hoy solamente estamos utilizando el método get de Axios, ¿sí? Después vamos a utilizar el método post, el put y el delete, que son los otros métodos que nos van a permitir modificar, agregar o eliminar datos de nuestra base. Bien, el modelo. En el modelo vamos a establecer la colección a la cual nos conectaremos y las propiedades que cada objeto tendrá, el tipo de dato de esta propiedad, si va a ser un string, si va a ser un número, si va a ser un booleano, si va a ser un array, ¿sí? Y si va a ser requerido para la utilización o no. ¿Qué quiere decir? Que si es requerido, por ejemplo, el campo ciudades, y nosotros cuando vamos a modificar o alterar ese dato o cambiar ese dato está como requerido y nosotros no lo pasamos, nos va a devolver un error, porque no le estamos pasando un dato que es requerido por el modelo, ¿sí? Esto lo vamos a exportar y lo vamos a utilizar dentro de nuestro controlador. Bien, vamos a construir el modelo para las ciudades. Esta es un poco la definición del modelo. El modelo obviamente trae y requiere MongoHost. Después vamos a establecer una constante que en este caso va a ser ciudades Shima, y esto va a generar una nueva Shima, una nueva tabla o un nuevo modelo de conexión en el cual le vamos a establecer las propiedades de nuestro software. En este caso yo le voy a establecer nombre, país, descripción, el tipo, en 3 casos es un string, y los 3 van a ser requeridos. Eso, vamos a generar una constante ciudades, el cual va a trabajar con el método de modelo de MongoHost, y se va a conectar a la colección ciudades, y va a utilizar los parámetros que nosotros definimos anteriormente para el objeto. Y eso lo vamos a exportar. Bien, vamos a empezar a hacer. Profe, perdón, dijo por el Discord que iba a pasar el PDF, pero no lo pasó.
¿Yo pasé el PDF? No. Bien, me olvidé, puse toda la carga y me olvidé de pasar el PDF. Ya se los paso. Denme un segundito. Vamos a conectar a Discord. Discord. Dos minutitos ahí lo pasamos. Se ve que cuando pasé el dato no lo pasé, me puse a pasar el Zoom y no lo pasé. Vamos a correr un cachito esto. Ahí ya lo subimos. Listo. Ahí va, que es lo mismo que estamos leyendo ahora. Gracias. No, por favor. Bien. Dijimos entonces que vamos a trabajar y vamos a generar esta estructura dentro de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es traer MongoHost, que es lo que utilizamos para conectar y establecer parámetros para nuestra base de datos, que es el paquete que instalamos al momento de conectar la base de datos, y vamos a establecer la constante ciudad de Shima, que va a contener las diferentes propiedades de cada uno de nuestros paquetes. Bien, vamos a empezar. Era este. Vamos a entrar vamos a minimizar todas estas carpetas para que no molesten y vamos a abrir la carpeta del backend 2. En el backend 2 vamos a crear una nueva carpeta, ¿de acuerdo? Vamos a llamar models. Dentro de la carpeta models vamos a crear un nuevo archivo, el cual vamos a llamar, vamos a crear el modelo de ciudades.js. Entonces, vamos a hacer la constante MongoHost va a ser igual a un require, en el cual vamos a traer a Mongo. ¿Sí? Vamos a crear la constante ciudades Shima, la cual va a ser igual, y acá es donde vamos a crear los diferentes objetos, y vamos a establecer una nueva instancia de MongoHost en el cual vamos a llamar al método Shima y vamos a crear los diferentes objetos. Esto lo voy a copiar así es más rápido y no tardamos tanto. Profe, una pregunta, y cuando no es un número se pone number. Cuando es número, sí. Cuando es Ok. número, le colocas number, y cuando es, por ejemplo, vos tenés un array adentro, qué sé yo, tenés 3, 4 fotos, y dentro de la imagen tenés un array, le colocas type array. Y Ok. acá le vas declarando el diferente tipo de datos que vos vas a utilizar. Bien, entonces, en Ciudad de Shima nosotros llamamos a una nueva instancia de MongoHost en el parámetro, en el método Shima. Vamos a establecer las diferentes propiedades de nuestros objetos. Pues, lo que vamos a hacer es crear una constante que se va a llamar ciudades, que vamos a exportar, ciudades, que esto va a ser igual a ¿qué? ¿Sí? Fíjense, vayan siguiendo el archivo. Vamos a llamar una nueva instancia de MongoHost, en este caso vamos a llamar al método model, en el cual vamos a crear o establecer un nuevo modelo de consulta que nos va a traer la colección ciudades, y le vamos a pasar como parámetros para crear ese modelo el ciudades.shima que creamos anteriormente. Bien. Profe, te hago una consulta. Sí. Cuando vos decís que es una nueva instancia, ¿está diciendo como que Mongo es un objeto? Mongo en este caso es un constructor. Ah, un constructor. Un constructor.
dijimos ¿Y model. qué construye Mongoose? ¿Cómo? ¿Y qué construiría en este caso Mongoose? ¿Una tabla? Un modelo. ¿Un modelo? Un modelo de conexión a la base de datos que nosotros establecemos a qué colección, ¿sí? Y qué datos. En el caso de que, por ejemplo, cuando yo estoy realizando una carga de usuarios, ¿sí? En este caso nosotros vamos a establecer un método get, pero suponete que nosotros estamos haciendo un sign up de usuario, ¿sí? Un usuario se está registrando. ¿Qué es lo que va a hacer? En lugar de utilizar un método get, va a utilizar un método post. Y si la tabla no está creada, o sea, la colección no está creada, o el usuario no está creado dentro de la colección, a través de la nueva instancia, el nuevo constructor, el new Mongoose Model, va a utilizar el modelo y va a crear ese usuario de acuerdo al modelo que nosotros le pasemos. Ah, ok, en este caso podríamos utilizar ese nuevo modelo para editar. Sí, es que para ciudades vamos a utilizar siempre el mismo modelo. Nosotros no vamos a crear un modelo por cada método que utilicemos. Claro. Ciudades, y el otro parámetro que le vamos a pasar es ciudades Gima. Bien, una vez que nosotros ya le pasamos estos datos que creamos el constructor, lo que vamos a hacer abajo es exportar ciudades para que pueda ser utilizado, ¿sí? Desde el controlador. Entonces vamos a hacer un... Lo que está en comillas ciudades, que es el nombre de nuestra base de datos. En este Ciudades. caso, ciudades, este que está grande acá, No, no, el que es está, no, el este que de está en acá, sí. es el nombre de la colección de tu base de datos. En mi Ah, caso, ok. mi colección, dentro de My Itinerary, tengo una colección que se llama ciudades, que es la que creamos ayer. Yo le había puesto 4 ciudades. Ah, ok. Ok, profe, gracias. Export igual a ciudades. ¿Sí? Entonces nosotros en esta instancia utilizamos Mongoose, que lo habíamos instalado ayer, creamos un modelo de objeto, un nuevo modelo de objeto, el cual es Mongoose, se utiliza a través del método Gmap para crear un nuevo objeto o establecer un nuevo objeto, y le pasé 3 propiedades a cada uno de mis objetos. ¿Sí? Nombre, país y descripción. Los tipos, los 3 son string, y los 3 van a ser requeridos. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tendríamos establecido nuestro modelo para ciudades. Si nosotros vamos a cargar a utilizar, por ejemplo, otra base de datos que fuese itinerarios, creamos un modelo para itinerarios. Si utilizamos comentarios, creamos un modelo para comentarios. Y si utilizamos usuarios, creamos un modelo para usuarios. Cada modelo va a conectar con una colección diferente y va a tener, obviamente, datos diferentes. Obviamente, usuario no va a tener descripción. Y entonces nosotros con eso vamos a establecer los diferentes modelos con los cuales vamos a interactuar con nuestra base de datos. Bien, Profe, y ese modelo, ya teniendo ese modelo, entonces puedo utilizar los diferentes métodos, get, post. sí, Sí, exactamente. o El sea primer que, paso es establecer el modelo. El modelo nos va a permitir alterar o modificar la base de datos o conectar con esa colección de la base de datos de acuerdo a los parámetros que nosotros le pasemos, como la firma, como los datos de conexión, digamos. En este caso, nombre, descripción y país. Profe, una consulta. En la línea 9 que puso new mongoose.model, ¿hace falta poner el new o no va el new? En la línea 9, no, en esta no va el new. Ah, ok, ok. En esta va el new porque es donde creo la nueva instancia. Acá solamente utilizo el método de modelo porque el new ya lo creé acá arriba. Y ahí, profe, en la línea nueva que creo la constante de ciudades, que esa sería la colección ciudades, ¿no? Acá, esta de acá. Esta es la colección ciudades. Acá yo llamo a la colección, acá le paso las propiedades de cada uno de los objetos, y esta constante es la que me va a crear el modelo, la que va a traer y crear el modelo cada vez. Con módulo export es la que yo voy a exportar para poder utilizar dentro de mi controlador. Esta va a ser llamada por el controlador.
Bien. Hasta acá. Profe, disculpe, ahí usted tiene el nombre, el país y la descripción. Supongamos que también tengo una foto, pero no es un string. ¿Cómo le La pondría foto ahí? es un string. Ah, Vos, también es un string. claro, vos Ah, cuando vos no, en Mongo, en la base de datos, vos no podés subir fotos directamente. No es un storage. No podés cargar una bien. foto en la base de datos. Vos lo que cargas es una ruta o un nombre. En cualquiera de los dos casos es un string. Ah, Porque perfecto. vos el dato lo cargas o lo subís como un string. Ya sea una URL completa o un nombre. Perfecto. Pero también Gracias. puedo subir datos de tipo No, la chica dijo que lo dejara. ¿Dato de tipo qué? de tipo entero, de tipo ¿Qué número. tema? Claro, le colocas acá como number. Uy, perdón. En lugar de string, le colocas number. ¿Sí? ¿Ves que ahí te aparece? Number. Si vos querés colocar necesitas insertar un array, por ejemplo, vos tenés muchas fotos en tus imágenes y tenés varios archivos de fotos que después vas a mapear para ubicarlos, le colocas un array. Ah, ok. Y entonces vos estás declarando que este objeto va a ser de tipo array. Si vos le pasás un texto solo, un string solo al momento de llamarlo, te va a decir que no corresponde con el tipo. También le podés cargar un objeto, un object, ¿sí? En el caso de que vos tengas objetos en lugar de array, o le podés cargar un booleano, un true o false. Por ejemplo, el usuario verificó su cuenta, su dirección de correo electrónico, ¿qué va a hacer? No le vas a poner en texto si verificó o no verificó, le vas a poner true o false. Entonces, ¿qué tipo de dato va a ser? Un booleano. En este caso, Sí. vamos Y a el mantener segundo con... parámetro que le pasa ahí, require. Es que este parámetro es requerido. En caso de que, por ejemplo, vos tenés, cuando haces, te doy el ejemplo del sign in, el sign up porque es más común el sign up. Vos necesitas que el usuario te envíe su documento va a ser de tipo number y va a ser requerido. Durante el sign up, el usuario no te manda el documento, no te carga el dato del documento, te carga nombre, apellido, dirección de email y un password. ¿Qué va a pasar con ese dato si es requerido? ¿Qué va a pasar con la respuesta de tu base de datos? ¿Va a ser qué? Va a ser false. Obligatorio. Va a ser un error, exactamente. ¿Por qué? Porque hay un dato que es requerido que no existe, no está. ¿Sí? Después cuando veamos, entremos en la parte de validaciones y creemos los validadores, vamos a ver cómo trabajar con el tipo de dato que tiene que tener eso adentro. Porque hasta acá si le pone una letra al nombre va, una letra a la ciudad, al país va, una letra a la descripción va. O sea, tiene que estar, esto establece que tiene que estar el dato. Después con el validador vamos a validar si ese dato es como nosotros queremos que esté. Tiene la cantidad de caracteres necesarios, si tiene la estructura necesaria y demás, pero eso lo vamos a establecer más adelante cuando veamos la parte de validador. Bien, hasta acá entonces nosotros creamos nuestro modelo. ¿Qué vamos a hacer con este modelo? Este modelo va a ser requerido por el controlador. El controlador lo que va a hacer va a ser el nexo entre nuestra ruta va a llamar al controlador, el controlador va a llamar a las ciudades, y de ahí nos va a dar una respuesta, ya sea si están mal cargados los datos, un error, y si están bien cargados los datos, la respuesta que nosotros le pidamos que nos dé. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a establecer ahora? Vamos a establecer el controlador. Para eso vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar controllers, en mi caso. Dentro del controllers voy a cargar un nuevo archivo. Le pongo controllers porque dentro de controllers nosotros podemos cargar los controladores de ciudades, podemos cargar los controladores de itinerario, podemos generar un archivo con los controladores de usuario y así todo lo que nosotros, el tipo de controlador que necesitemos darle. Y esto lo que establece en nuestro código es un orden, una estructura, y la cual nosotros podemos seguir fácilmente. Y entonces vamos a cargar el controlador de ciudades, controllers, ¿sí? .js, y
¿qué es lo primero que vamos a importar que exportamos anteriormente? Cities. El El modelo. modelo. De lo sería, ¿no? Exactamente. Con ciudades va a ser igual a require, y ahí voy a establecer la ruta, que tengo que salir de esta. Ahí salí con guión. No voy a salir nunca con guión. Punto, barra, me voy a ir a mi modelo, y de mi modelo voy a buscar ciudades. Bien. Ahí ya tengo importado. ¿Qué es lo que voy a crear ahora? Voy a crear una constante. Esta constante va a ser ciudades controller, el controlador de ciudades. Esta constante va a ser igual a un objeto, ¿sí? Y cada propiedad de este objeto va a ser una función. Entonces, el primer objeto que voy a crear va a ser, vamos a crear, no sé cómo lo había llamado antes, pero vamos a crear el objeto de obtener ciudades, ¿sí? 2 puntos. Este objeto va a ser una función, y esta función va a ser de tipo asíncrona, porque vamos a esperar el llamado de la respuesta de nuestra API para poder continuar y dar una respuesta al frontend. Entonces vamos a ver la definición del controlador. Bien, el controlador será el encargado de utilizar el modelo que establecimos anteriormente y enviarle los parámetros necesarios a nuestra base de datos de acuerdo a la interacción realizada por el usuario, y devolver una respuesta de acuerdo al resultado obtenido desde la base de datos. En este estableceremos los métodos para consultar, modificar, agregar o eliminar objetos de la colección con la cual estamos interactuando. Una vez definido nuestro controlador, estableceremos las rutas. Bien, en este caso nosotros inicialmente vamos a hacer el controlador para obtener los datos. Después vamos a ver el controlador para hacer el resto de las acciones de modificar, agregar o eliminar, ¿sí? Entonces, vamos a establecer, como dijimos, una constante. Esa constante va a ser un objeto, y cada propiedad de ese objeto va a ser una función. Esa función va a ser asíncrona, va a tener un require y un response, y va a consultar a nuestro modelo de ciudades. De acuerdo al resultado que obtenga, nos va a dar la respuesta, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar por aquí. Esto lo voy a ir transcribiendo para hacerlo más rápido. ¿Dónde estamos? Acá. Bien, entonces dijimos que iba a ser asíncrono. Es decir, que va a tener un periodo de espera de algo. Esto va a tener un require, un requerimiento, y un response. ¿Sí? Abrimos la flecha y le vamos a establecer los parámetros. En esta función vamos a establecer lo que vamos a devolver, que se va a ir guardando ahí. Let ciudades. Y vamos a establecer el parámetro de error. ¿Cuál va a ser el parámetro de error? ¿Sí? Entonces ahí establecemos nuestra constante donde vamos a ir guardando los datos. Vamos a establecer un try, que es decir que va a intentar hacer algo. En caso de que lo consiga, me va a dar una respuesta, y en caso de que no lo consiga, me va a dar el catch o el error. O sea, inicialmente va a intentar conectar con su base de datos. ¿A qué base de datos va a intentar conectar? A la que yo le establecí en el modelo de ciudades. Entonces voy a decir que ciudades va a ser igual a await, acá le establezco el await, de ciudades.find, ¿sí? Entonces, va a esperar la respuesta de ciudades, ¿sí? Que le dé el modelo, y lo va a volcar dentro de esta variable que yo declaré acá dentro de ciudades, que es con la que vamos a dar la respuesta a nuestro frontend. Bien, en caso de que esto
no lo pueda conseguir, no puede establecer la conexión, le vamos a establecer un catch. ¿Sí? O sea que va a cachear, va a capturar el error. Esto va a tener como parámetro el error y nos va a hacer un console.log de el error. Vamos a hacerlo un console.error para también para identificarlo como error. En caso de que pase y obtenga la respuesta de ciudades, va a devolver la respuesta en un formato .json, que es el que vamos a establecer y lo vamos a agregar como un middleware en nuestro server. ¿Y qué respuesta nos va a devolver? Nos va a devolver, en caso de que sea positiva, lo que obtenga de ciudades, y en caso de que sea negativa, nos va a devolver el error. Acá es error. ¿Sí? Vamos a establecer eso, esa consulta. La tengo tabuladita acá abajo para hacerlo más rápido. Bien, entonces, la respuesta que nos va a dar. En caso de que sea un error, ¿sí? La respuesta que me va a dar es un error. Me va a decir que ocurrió un error. En caso de que sea false, que no sea un error, me va a devolver lo que haya obtenido de la consulta a ciudades. Con success va a ser lo mismo. Si es un error, me va a devolver un success false. Estos parámetros los definimos nosotros. No vienen por defecto ni nada. Le puedo poner respuesta acá también. Puedo poner los parámetros que yo quiera agregarle. Y si es error, me va a devolver el error que obtenga. ¿Sí? Entonces vamos a verificar. Esto ya está absolutamente todo. Console log error inicialmente habría que declararlo, está bien, como null. Que tengo un parámetro en este vacío y el console log error. Bien. Entonces, profe, en ciudades, en la variable LED de ciudades, quedaría guardado todos los objetos de Exactamente, toda la colección, ciudades. exactamente, tal cual. No necesitaría declararlo como un array vacío. No, no hace falta declararlo como un array vacío. Este inicialmente lo vamos a declarar como null para que no nos dé vacío y que nos dé un false en caso de que no haya un error. ¿Sí? Null, cuando nosotros lo llamamos y lo consultamos, nos va a devolver un false dentro del ternario. Ahí, profe, Ternario. en la línea 12 no, no le faltó una OR. No, porque es el del catch, del error. Ah, que cuando lo cambió. Claro. Cuando cacheo el error, le paso a lo que definí arriba como null el error y le hago un console log para consultarlo. Y después, una vez que el error está cachado, si el error tiene datos, va a ser true y me va a devolver error. Si el error tiene datos, en success me va a devolver false y me va a devolver el detalle del error. Por ejemplo, no se pudo establecer conexión con la base de datos, obviamente en inglés, y con el código de error. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Ahí en require no se declara acá, solamente response. No, require en este caso no vamos a utilizar, pero como nosotros vamos a hacer las consultas a la API de esa manera, le pasamos los dos parámetros por más que en este no lo utilicemos, porque nosotros sí vamos a utilizar require y response, entonces para poder ordenar la respuesta, se lo pasamos, en este caso en el get no lo vamos a utilizar, pero en los otros controladores sí los vamos a utilizar. En los controladores que necesito recibir una información para poder hacer algo. En este caso es solamente una consulta. ¿Está bien? Profe, eso de la línea 7 parece a TypeScript. Este de acá. Sí, todo eso, toda esa línea, porque declara una variable y le da. O sea, Sí,
La fijo como null inicialmente porque si yo no le doy ningún valor, me va a aparecer vacía, no me va a aparecer como false. Y yo necesito que si el error no está, el null representa un booleano false. Null, undefined, ¿sí? Representa un booleano false. Entonces, acá, si no hay un error, esto me lo va a devolver como false. ¿Sí? Entonces me va a pasar al ternario contrario. Si esto es null, es false, entonces no me va a devolver false, me va a devolver true. Parece medio un trabalengua, pero es así. Sí, Si ahí esto dice es- que es dice any, o sea que cualquiera. Pero como está declarada ahí arriba como error, ya de una vez la. y desde ahí yo la puedo administrar y la puedo utilizar. Bien, vamos a Profe, ordenar. tengo una duda. Sí, Ahí en la línea 16, sí. está diciendo como que si, bueno, si hay error, que te salga error, y si no, que ya están Que me- disponibles, digamos, las ciudades. Exacto. ¿Por qué? Porque yo primero le establecí dentro del try, que es lo que va a intentar. Try es intentar. Y voy a intentar. ¿Qué voy a intentar? Obtener el dato del modelo de ciudades. ¿Sí? Voy a buscar el dato del modelo de ciudades. Y lo consigo, salto acá abajo. Si no lo consigo, cacheo el error. Y una vez que cacheo el error, salta acá abajo. ¿Por qué? Porque esto tiene establecido una wait. A esperar siempre, por eso la declaré inicialmente como asíncrona. ¿Para qué? Para que espere la respuesta y no me salte a la línea siguiente sin la respuesta, porque si me salta a la línea siguiente sin tener una respuesta acá, me va a dar un error. ¿Sí? Recuerden que profe, llamado una función representa una promesa, y una promesa no te dice el tiempo en el cual se va a responder. Probablemente si yo no le establezco el await, de acuerdo a la velocidad de respuesta del servidor o de donde esté hosteado, lo más probable es que esto se pase antes de obtener la respuesta. Por eso yo digo, bueno, frenate acá, dame la respuesta a la promesa, y de ahí seguimos para abajo. ¿Está bien? Profe, una consulta. En la línea 10, Sí. el ciudades que está en verde, ¿de dónde venía? Lo importé del modelo, de acá Ah, arriba. está. Sí, sí, sí. Y otra Sí, consulta. Ahí en sí. la 3, ciudades controller, ¿no hay que llamarlo en algún... Ahí eh, vamos. ¿Qué me Ah, ok, falta hacer está. acá para poder utilizarlo en las rutas? exportarlo nada más. Exportarlo. Exportarlo. Exportarlo, Exportarlo. exactamente. Exportarlo. Exactamente. Entonces, yo esto le voy a hacer un module.export, que va a ser igual a ciudades controller. Entonces, recuerden que esto yo lo creé, al de ciudades controller lo creé como un objeto. Cuando yo le quiera agregar otro controlador a otra cosa, por ejemplo, para modificar una ciudad, voy a hacer coma acá, como es un objeto, ahí cierro mi primer objeto y voy a crear, por ejemplo, el controlador de modificar ciudades, dos puntos, establezco la función y demás. Eso lo vamos a ver seguramente en algún tramo. A las 2:30 vamos a completar todo el workshop este. Se los voy a ir dando de aparte para que ustedes lo puedan entender y canalizar y no darle los 4 controladores juntos que no van a saber cuál es cuál de. ¿Sí? Entonces recuerden que esto es la constante ciudades controller, representa un objeto. Cada propiedad de ese objeto va a ser una función, que después yo la voy a ir llamando y van a ver cómo las voy a ir llamando dentro de la ruta. ¿Sí? Bien. Y acá, como no tengo un objeto abajo, por ahora lo borro. Bien. Ahí tenemos establecido nuestro modelo y nuestro controlador. Vamos a ver qué dice en la definición que les envié. ¿Qué más me faltaba que definimos anteriormente? Lo que me está faltando son las rutas. En las rutas nosotros vamos a establecer nuestro endpoint. ¿Qué es nuestro endpoint? Es el punto final de nuestro HTTP de la API en el cual nosotros vamos a realizar la consulta. Ahora lo vamos a ver más en detalle para que lo puedan entender. Para ejecutar las diferentes interacciones que nosotros querramos hacer con nuestra API,
Y para esto vamos a utilizar los controladores que van a conectar con las ciudades y que va a conectar con la base de datos. Para definir las rutas vamos a utilizar el método Express Router, y es decir, vamos a establecer tipo un enrutador en el cual en cada enrutador cada tramo del enrutador va a representar una ruta. Si lo analizan desde algún punto, es similar al enrutador que nosotros utilizamos en el DOM, el React Router DOM, ¿sí? Pero trabajado desde el backend. En cada ruta del enrutador vamos a definir los endpoints y los vamos a definir de acuerdo a la funcionalidad que nosotros le vayamos a dar. Bien. Entonces, este es un poco el modelo de la creación del enrutador. El enrutador tiene una llamada a la parte de ciudades. Vamos a llamar al controlador de ciudades. Y dentro del controlador de ciudades vamos a llamar a la función que nosotros establecimos como una propiedad dentro de ese controlador y la vamos a utilizar de acuerdo al método que nosotros querramos. Bien, acá está duplicado. Ciudades controller igual. Ciudades controller. Por algún motivo está duplicado con dos llamadas diferentes. Uno sin la S. No tiene ese y otro no. Sí, pero hay uno que no va, el que no va es el primero. Por algún motivo sin querer lo creé 2 veces. De acá no lo puedo modificar, a lo mejor lo modifico y se lo paso. Pero en realidad te va a hacer un solo llamado del controlador. Y yo voy a utilizar uno solo, el otro no lo estoy utilizando, el de ciudades controller. Estoy utilizando solamente el de abajo. La declaraste como ciudad controllers. Con ese. Sí, lo declaré 2 veces. Lo declaré 2 veces, uno con ese y otro sin ese. Pero bueno, ahora lo corregimos en el ejercicio. Bien, entonces nosotros dijimos que vamos a establecer las rutas dentro de nuestro Adri, backend. ¿te parece antes de pasar las rutas cortar 5 o 10? Dale, sí. Están ¿Quieren que pidiendo un par cortemos? en el chat para ir, lavarse la cara, estirar un toque, buscar agua. ¿Está bien? ¿Quieren que cortemos 10 minutitos? ¿Cortamos hasta las 12? Sería bueno las en punto, ¿no? Bueno, no sé. ¿A las 12? ¿Hasta las 12? Sí. Sí, Bien, no hay drama. Sí, sí. cortamos ahora entonces hasta las 12. Bien, pongo pausa a la grabación. Bien, repasando. Nosotros creamos el modelo, el cual vamos a utilizar para establecer los datos necesarios y el tipo y la colección a la cual nos vamos a conectar dentro de nuestra base de datos. Ese modelo lo utilizamos cuando creamos el controlador para obtener las ciudades. ¿Sí? Establecimos por ahora el método get, el cual vamos a traer todos los datos de nuestra base de datos. Dentro del controlador establecimos una constante, la cual representa un objeto, y cada objeto representa, cada propiedad de ese objeto representa una función que nosotros la vamos a utilizar para establecer los diferentes datos de la base de datos. En este caso establecimos el primer objeto, que es el de obtener ciudades. Y como les dije, vamos a traer a través del método find, sin ningún tipo de parámetro, todos los datos de nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a crear? Para Profe, ya utilizar el desde ahí control. desde ahí punto find se puede filtrar los datos que quiero traer. Ahora después lo vamos a ver cuando establezcamos los otros controladores, cómo trabajar con el find. Okay. Profe, le puedo hacer una consulta. Mire, ¿puede ir un ratito al modelo? ¿A dónde creo el modelo? Sí. Vamos a backend 2. Vamos al modelo. Que yo, digamos, yo no entiendo bien para qué sería la creación de todo esto, ¿no? El modelo sería, porque ahí, por ejemplo, usted le puso nombre, país, descripción, y nosotros ya teníamos nombre, país, descripción en el playground que había pasado de cargar datos. Entonces nosotros simplemente había puesto mis ciudades ahí, y capaz es un poco tonta la pregunta, pero pasa que no entiendo para qué sería la creación de un modelo. Son los datos que la creación del modelo es lo que vos vas a consultar o alterar en la base de datos. En este caso, lo que vos vas a consultar en tu base de datos, que vas a traer por cada consulta que realices, por cada objeto que realices, vas a traer el nombre, el país y la descripción. ¿De dónde? De ciudades. Esto es lo que te va a buscar a vos en la base de datos. ¿Qué te va a buscar? Dentro de la colección ciudades, de cada objeto te va a traer esto.
En el caso de Ah, la colección de ciudades que creamos, donde tenemos las 15 ciudades. exactamente. Acá vos establecés la colección a la cual vas a consultar. Si vos estuvieras consultando itinerarios, acá pondrías el nombre de tu colección itinerario y los campos o las propiedades que vas a traer de cada objeto. Si acá vos tuvieses comentarios o usuarios, cambiás la colección y cambiás los datos que querés traer de cada uno de los objetos. Esto Claro, si mismo yo tengo se la utiliza para imagen, modificar. Si vos tenés la imagen, acá abajo le vas a agregar la ya imagen. tengo una imagen. Ajá. Esto va a estar relacionado con los campos que vos tengas o con las propiedades de cada uno de los objetos en tu colección. Yo en mi Ah, está colección no bien, tiene está bien. imágenes, tiene estos 3 datos. Entonces le pido que me traiga estos 3 datos. ¿De dónde? De la colección de ciudades. ¿Está? Ahí está, profe, sí, sí. Sí, sí. Bien. No sé Entonces, si lo dijiste, Adri, creo que no, pero una recomendación para los que lo hacen en inglés, que en vez de que sea cities, que sea city, porque que el modelo sea singular, porque Mongo automáticamente después te lo pluraliza. Y como Mongo está en inglés, se los va a pluralizar de city a cities, lo que es la colección. este de acá. ¿Cómo? De nuevo. Ahí va de nuevo. Dale, Lucre. Dame un segundo, me están hablando en proto. Lo que decía Lucre es que los nombres de las colecciones los establezcan en singular, porque después Claro, Mongo en inglés, automáticamente... que lo hagan en singular, porque después en Mongo se los pluraliza. O sea que si van a poner city, que no sea cities, que sea city, automáticamente después se los pone plural. Como que el modelo lo armen en singular. Y si está en plural ya puesto, ¿le hace algo malo o puede No, quedar así? lo que puede hacer es, no sé si como que se los pluralizará lo que ya es plural. O sea, de hecho sé que creo que sí lo Te lo pones toma, te lo conecta. Ah, ¿te lo toma igual? Ah, Te lo está conecta, igual. porque en realidad Ok, ok. la colección lo pluraliza porque vos no llamás, la colección no es un solo objeto, es una colección. Entonces son cities. Cuando vos le pasás el singular como nombre de la colección, te lo va a pluralizar porque vos no estás buscando un solo objeto. La colección no cuenta con un solo objeto, es Claro, plural, tiene varios. precisamente. Tiene Pero varios. el modelo hace como alusión a uno, porque es el modelo de Ujú. uno de los como correspondiente a uno de todos los objetos que tenés en la colección. Entonces por eso en general a veces, más que nada en inglés, se hace en singular para que después o sea, la colección siempre va a ser cities, va a ser siempre plural, porque como dice Adri, contiene muchos. Pero como el modelo hace referencia a uno solo, muchas veces se establece que sea en singular el modelo para después pluralizarlo como que te lo pluraliza sola la colección Mongo. El problema se les da En principalmente castellano. al revés. Sí, no, al revés. No. Cuando vos tu colección la llamaste City y la buscás como City acá, Mongo automáticamente al buscarla como plural no la va a encontrar. ¿Sí? O sea, si vos declarás una colección en Mongo como City en singular y la buscás acá como City, este dato que pasa acá lo va a pluralizar y no la va a encontrar a la colección. ¿Me ¿Estás explico? seguro que no la va a encontrar Adri? Va, porque yo siempre No, lo no la encuentra. establecí No, yo siempre lo establecí en singular, por eso lo decía. Porque de hecho me Acá, habían dicho. Sí. acá la estableciste en singular y el nombre de la colección en singular. ¿Para dónde fue tu primera acá? O sea, ahí Acá en la en 9. controlador. Sí, sí. En el controlador sí, si vos lo estableces en singular, cuando lo pasa lo pluraliza. Pero el nombre de la colección en la colección en sí, si vos lo pones en singular, no te lo encuentra. Si vos le El que pones está, City, si vos le pones City solamente al nombre de la colección, no te lo encuentra. Porque busca que- plurales. ese que está en el clúster habla, ¿no? Este de acá. Vamos a abrir la colección. Claro, eso sería lo que, por ejemplo, nosotros dentro de My Itinerary creamos uno que se llama Cities. Cities, exactamente. Si vos Claro. a ese lo llamás City solamente, cuando lo quieras conectar desde acá hacia allá, hacia la colección, no te lo va a encontrar. Porque de acá, el objeto que vos le definís como City
lo va a buscar como cities del otro lado y no va a encontrar cities. Eso es lo que hacía referencia que lo pluraliza. ¿Sí? Si yo a mi colección, por ejemplo, acá, vamos a ver el ejemplo así les queda claro. Claro, o sea, lo recomendable sería que esté en plural, ya que es una colección de objetos, siempre va a ser más de una. Exactamente, exactamente, tal cual. Ahí esperen que abra la base de datos y ahí les muestro. Fíjense, si yo esta colección de acá, de My Itinerary, la hubiese llamado ciudad, o el principal problema se da en inglés por la propia transcripción de Mongo, si lo hubiese llamado ciudad acá, y yo acá en mi controlador, obviamente, ¿qué voy a buscar? Ciudad. ¿Sí? Cuando esto me transcriba el objeto a muchos objetos del otro lado, ¿sí? Va a buscar ciudades. Y ciudades no va a existir, porque va a ser ciudad. Ese es un mecanismo que tiene Mongo en cuanto a la lectura y la administración de los modelos. Entonces, los nombres de las colecciones, establezcanlo en plural. ¿Por qué? Porque una colección ¿de qué es? ¿De ciudad o de ciudades? Esa es la interpretación que hace Mongo. Es de ciudad. De De ciudades. ciudades. De Pero, ciudades. ¿cómo se hace Y el para problema cambiar está- el nombre ahí? Para cambiarle el nombre acá de la colección, Sí. entras en tu modelo, elimina esta colección, entra en tu modelo y cambiarle el dato arriba en el modelo de la colección. Ayer vimos un ejemplo de eso. El problema estaría si uno utiliza el inglés en ese nombre de la colección, básicamente. Sí, en castellano no lo probé como singular, no sé si lo interpreta también de esa manera. Ok. No lo he probado en castellano, en inglés sí da porque hacen la propia transcripción de Mongo. Que en realidad la interpretación es correcta, una colección son muchos objetos. Entonces, si vos nombrás a una colección de ciudades como ciudad, la estás nombrando mal. Ya estás partiendo mal el nombre de la colección. En JS, ves, mira, si yo le quisiera cambiar el nombre de la colección, elimino la colección de ciudades, y lo que hago cuando corro mi clúster, cuando corro mi archivo, se lo cambio desde acá, y lo vuelvo a empujar adentro. ¿Me explico? Sí, profe, Sí. ahí quedó claro. Bien, sigue siendo la colección de la base de datos de My Itinerary con una colección diferente. ¿Sí? Cierro este solo, si no quiero cerrar absolutamente todo lo que tengo. Bien, está con esta parte, ¿por qué el singular y por qué el plural? Sí, sí. Bien. Bien, entonces una vez que nosotros establecimos el modelo y establecimos el controlador, lo que vamos a establecer son las rutas. Vamos a crear una nueva carpeta, donde la vamos a llamar routes. Sí, está bien, estoy en el backend 2. Por un momento dudé de que estaba en el backend 1. Vamos a crear un nuevo archivo, y ese nuevo archivo lo vamos a llamar routes.js. Y en este archivo routes.js vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Las rutas. Primero en las rutas vamos a requerir de Express el router, el método de router para poder establecer diferentes rutas dentro de nuestro controlador. Después vamos a llamar a los controladores, vamos a requerir el archivo de nuestros controladores. De nuestros controladores vamos a extraer la función que nosotros necesitemos y lo vamos a establecer en una ruta. Esta ruta de acá va a ser nuestro endpoint de la API, donde nuestra API va a llegar y cuando llegue a este endpoint, a este punto final, va a ser esto, va a ser esta consulta. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a establecer esto. Dijimos, entonces, const router va a ser igual a require
vamos a requerir express. Express, y dentro de express vamos a requerir el método de router. Bien, próximo paso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una constante que se va a llamar ciudades controller, controlador de ciudades, la cual la vamos a igualar y vamos a requerir, vamos a hacer un require, ¿de qué? ¿De qué vamos a requerir? Ciudades. ¿Dónde está ubicado el archivo? De Barra. controladores, exactamente. Punto barra para salir de la carpeta, ahí entramos a nuestros controllers, y de nuestros Profe. controllers vamos a buscar el ciudades controller. Claro, ¿sus ciudades controller no importa que lo puso en plural ahí en la constante? No, este es el nombre de la constante declarada nada más, como yo lo voy a llamar. Ah, listo. Le podría poner ciudades, le podría poner cualquier nombre, yo le pongo un nombre específico del controlador de ciudades para que sea más claro nada más después cuando lo llamo, y porque obviamente esto es el primer tramo. Después vamos a tener más rutas, vamos a llamar a más controladores y demás. Entonces, mientras más claro seamos nosotros en qué estamos llamando y desde dónde, más fácil va a ser el orden de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar de mi objeto de ciudades, que es lo que yo requerí, ¿sí? Voy a desestructurar la información que hay en ese objeto. ¿Cómo la desestructuro? Primero, para desestructurar, es decir, desestructurar es obtener la información que está dentro de ese objeto, ¿sí? en diferentes propiedades de manera separada. Entonces voy a llamar primero a la, no me acuerdo cómo lo había llamado de este lado, pero vamos a revisarlo. Obtener ciudades. Vamos a llamar a obtener ciudades. ¿Desde dónde? Desde ciudades controller, que es esto que yo requería acá arriba. Fíjense que automáticamente ya me lo representa como una función. Es decir, que dentro de toda esta ruta ya ubicó que esto es una función. ¿Sí? Entonces, abajo, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer de router, del método router, voy a establecer una ruta, que este va a ser el endpoint por el cual yo voy a obtener el get. Entonces, la ruta que yo voy a llamar acá va a ser ciudades, por ejemplo, ¿no? Y una vez que yo llame a ciudades, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer un método .get en el cual voy a llamar a ¿qué? ¿Qué necesito llamar acá de mi controlador para obtener las ciudades? A obtener ciudades. Obtener ciudades. Entonces, cuando el endpoint, cuando la llamada a la API llegue hasta esta ruta, sea este endpoint, va a llamar a través del método .get a obtener ciudades. ¿Sí? Eso va a llamar al controlador, el controlador va a llamar a la ciudad y me va a buscar el dato que yo requiera. En este caso son todas las ciudades. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer con esto para poder utilizarlo? Creo que la constante la creaste como ciudades controllers en los controladores. Creo que la creaste ¿La constante? Sí, creo que la creaste La como cambiamos. No, ciudades controller. Ah, ok. Ah, listo. ¿Qué me falta hacer con este router para poder utilizarlo en mi servidor? ¿Qué cosa? Exportarlo. Exacto. Profe. Se los pido y se los repito porque es un error común no exportar y después dicen no me anda. No lo exportaste. ¿El Módulo obtener export. ciudades? ¿De dónde viene, profe? Perdón. Obtener ciudades proviene de desestructurar la constante ciudades, controller, y el controlador de obtener ciudades, cuando yo lo desestructuro, me trae esto. Estoy llamando solamente a esta propiedad de este objeto que es ciudades controller. Claro, ok.
¿sí? Entonces, yo ya tengo mi modelo, mi controlador para obtener mis ciudades, y mi ruta con mi endpoint establecido y con todo lo que va a llamar. ¿Qué hago con esto ahora? Una Lo tengo- consulta antes. En la 7, en lo que está entre paréntesis, ese barra ciudades, ¿de dónde sale? ¿O lo Ese tenemos que barra ciudades inventar? es lo que defino yo. Ah, lo inventamos. El nombre del endpoint que defino yo, del punto final de la consulta de mi API. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuando hagamos la llamada Axios, cómo se relaciona este endpoint y esta ruta con el frontend. Hasta acá va a llegar mi llamada del frontend para obtener el dato que yo quiera. O ¿Sí? sea, ahí podemos poner el nombre que querramos, digamos. Podés poner ciudades, podés poner Por ejemplo, cities. cities, O... como cities si querés. Ponemos Claro, pero hay obtener que acordarse que ese nombre es el nombre del endpoint. Claro. all cities. ¿Cómo vamos a llamar? Lo vamos a llamar, le vamos a cambiar el nombre. All cities. Ok. Todas las ciudades. Se lo cambiamos, no pasa nada. Entonces, ¿dónde yo hasta acá tengo todo? Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me faltaría hacer? ¿Dónde tiene que entrelazarse todo esto? En mí, En el front. ¿no? Primero, toda la comunicación entre el front y el back, ¿dónde se entrelaza? ¿Dónde se entrelaza todos los métodos de mi backend? ¿En el server? En el server, exactamente. Si yo no lo declaro y no lo utilizo acá, todo esto que hice no sirve nada. Mi servidor va a seguir conectado y mi base de datos va a seguir conectada. Pero acá está el escuchador del puerto y el que se va a ocupar de, a través de los middleware, que ahora vamos a ver qué son los middleware, utilizar diferentes servicios para establecer la comunicación y utilizar los controladores, las rutas y demás. Bien, vamos a ver entonces desde el lado de nuestro servidor qué es lo que tendríamos que hacer. Primero lo que vamos a hacer dentro de nuestro servidor, ¿sí? Es... Profe, está en backend, no, está en backend 12. Sí, pero acá tengo el ok. archivo completo para Ok. mostrárselo, porque no lo agregué abajo en la documentación, ahora lo voy a agregar en la documentación. Bien, lo primero que vamos a hacer es requerir nuestras rutas, que son las que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro server, vamos a establecer debajo de la llamada a la base de datos, la constante router, que va a ser igual a require de las rutas, a requerir las rutas, punto barra, punto barra, no, punto barra solamente. Punto barra, porque estoy dentro de la misma ruta de las carpetas, voy a requerir las rutas y dentro del archivo, dentro de la carpeta de las rutas, voy a requerir el archivo de ruta. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer con esas rutas? Con las rutas, esto lo voy a copiar, así lo pegamos abajo. No, en la ruta no, en el servidor. Bien, nuestra app está usando por ahora Express. El resto de las cosas no la está utilizando, ¿sí? Solamente está utilizando Express, está llamando a la base de datos y está haciendo la conexión. Y no puedo ver el paso. Acá. Bien. Vamos a utilizar los middleware. Los middleware son servicios que utiliza nuestra API para establecer diferentes comportamientos, ¿sí? Vamos a leer un poco de la definición que pusimos de middleware en la descripción. Bien, el middleware es el software que brinda servicios y funciones comunes a las aplicaciones. Además de lo que ofrece el sistema operativo en general, generalmente se encarga de gestionar los datos, los servicios de las aplicaciones, la mensajería, la autenticación y la gestión de las apps. Bien. Por ejemplo, a ver, un middleware, en este caso vendrían a ser nuestras rutas, es un servicio adicional que va a utilizar nuestro server para enrutarse, para establecer los diferentes endpoints y desde ahí utilizar los controladores.
Otro middleware que vamos a utilizar son los cores. Esto es muy importante que lo establezcan y lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos nuestro servidor y le hacemos un llamado action a nuestro servidor a través de nuestro frontend, nosotros estamos estableciendo una petición desde dos fuentes diferentes, desde dos IP diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Un IP va a ser el del puerto 3000 y otro IP va a ser el del puerto 4000. Cuando nosotros hacemos peticiones desde puertos diferentes, requerimos el envío de autorizaciones de cabecera, en la cabecera del envío, donde van a ir los datos de nuestro pedido. Y los datos de nuestro IP, los datos de nuestro servicio de envío. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos desde el mismo origen, no son necesarios los ports. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un fetch a nuestra ruta de imágenes source, dentro de nuestro frontend, que traemos una imagen de nuestro source, estamos haciendo una petición, estamos haciendo un fetch o un action dentro de la misma ruta, es decir, dentro del mismo puerto. Ahora, cuando lo hacemos al server, lo hacemos a otro puerto, que es el 4000. Entonces ahí tenemos que enviar lo que se denomina intercambio de recursos de origen cruzado. ¿Por qué? Porque son dos diferentes. Acá está un poco la definición final, dice: el intercambio de recursos de origen cruzado es un mecanismo que utiliza cabeceras HTTP adicionales para permitir que un usuario, un user agent, un HTTP diferente obtenga permisos para acceder a recursos seleccionados de un servidor en un origen distinto, es decir, por ejemplo, en este caso, dos puertos diferentes, el frontend pertenece al puerto 3000 y el server pertenece al puerto 4000. Un agente crea una petición HTTP de origen cruzado cuando solicita un recurso desde un dominio distinto, un protocolo o un puerto diferente al del documento que lo generó. Hasta un poco la explicación gráfica. Si yo pido una imagen al mismo dominio, ¿sí?, no pasa nada. Ahora, cuando yo lo pido a un origen diferente, si no tengo pasado los cores, no estoy utilizando un método para enviar información de cabecera, me va a dar el mensaje blocking by core. ¿Sí? Ahora les voy a dar el ejemplo, lo voy a conectar primero, después le voy a sacar el middleware de core y van a ver el mensaje de referencia. ¿Sí? Bien, entonces nosotros vamos a utilizar ese middleware, que primeramente tenemos que instalarlo para utilizar ese paquete de servicios para core, y en nuestra terminal, en nuestro backend 2, vamos a abrir una terminal nueva. Yo acá tengo el backend 1 abierto, lo voy a matar, así no me ocupa el mismo puerto. Terminal, nueva terminal. Cuando voy a instalar un paquete en backend, verifico estar dentro de la carpeta en la cual yo lo quiero instalar. Entonces voy a entrar en backend 2. Entro en backend 2 y dentro de backend 2 voy a hacer un npm install de cores. Cores es un paquete que ya viene con todos los parámetros para el envío de cabecera ya preestablecidos. ¿Sí? Este paquete se va a comenzar a instalar. Lo primero que voy a hacer es requerirlo. ¿Sí? Voy a requerirlo aquí arriba, como hicimos acá. Voy a requerir cores. ¿Sí? Entonces lo vamos a pasar a nuestro modelo. Voy a crear la constante cores, que va a ser igual a un require, y que voy a requerir el paquete que acabo de instalar. Otra vez le puse los puntitos. Cores. ¿Y por qué, profe, se requiere así como una constante y no como, por ejemplo, el dotemp o...?
Porque yo después lo tengo que pasar y lo tengo que utilizar dentro de mi app. Lo voy a utilizar. Voy a utilizar un método que se llama app. En app voy a utilizar un método que es use y ahí voy a definir qué es lo que voy a utilizar. Y acá le puse mal, es course. Voy a utilizar ese middleware dentro de mi app. Entonces voy a hacer app.use. ¿Qué va Profe, a creo que tiene mal utilizar? escrito require también. En el constante uso. A ver. Sí, está al revés. Course. ¿Sí? App use course. Acá estoy utilizando este middleware que instalé dentro de mi app. ¿Sí? ¿Qué más va a utilizar la app? Para poder operar, para poder establecer los endpoints. ¿Sí? Fíjense acá, yo ya utilicé mi course. Lo próximo que le voy a establecer para que mi app utilice, mi app está declarada como mi servidor Express, va a ser un método de Express que es JSON. ¿Para qué? Para poder darme respuestas en formato JSON, que es lo que yo voy a necesitar. ¿Sí? Ahí abajo vamos a leer la descripción del método. Entonces, a nuestro server le vamos a pasar app.use, va a usar también express. El método JSON de Express. Y por último, lo que vamos a utilizar en nuestra app van a ser las rutas. Y ahora vamos a ver por qué tiene este parámetro inicialmente. Nuestras rutas nosotros las importamos a través de la constante router. Entonces vamos a hacer app.use. Le voy a establecer un parámetro intermedio de consulta a mi app que va a ser API. ¿Sí? Y después de API va a venir el router. ¿Sí? Entonces, para llegar hasta mi API, para llegar hasta el router de mi API, la ruta en la cual voy a tener que hacer la consulta va a ser localhost 4000 /API la ruta del endpoint que yo quiera. Esto se suele establecer como una medida de seguridad intermedia para que la ruta no sea directamente, por ejemplo, si está hosteada, el localhost y la ruta. ¿Sí? Es más difícil encontrar esta ruta intermedia cuando nosotros hacemos las consultas. ¿Sí? O para hacer referencia de que estoy ingresando dentro de una app. Pueden ponerle la versión, la versión de la API, pueden ponerle el dato que ustedes quieran. Bien, entonces yo en mi server ya tengo establecido los middleware que voy a utilizar. Voy a utilizar Course, voy a utilizar express.json, que esto me va a permitir devolverme las respuestas en formato JSON y leerlas, interpretarlas y utilizarlas. Eso yo se los dejé acá. Utilizando el cual es un método que Express posee de manera nativa, permitiéndonos a nuestra API establecer respuestas en formato JSON para que las mismas pueden ser interpretadas desde nuestro frontend. ¿Sí? Bien. Hasta acá yo ya tengo todo mi servidor montado, mi API montada, mi base de datos montada y mis rutas establecidas para un método inicialmente desde mis rutas get. Bien. Yo lo que quiero chequear es si modifiqué, porque le cambié el nombre ayer que estaba mal escrito a la base de datos. Quiero ver si lo modifiqué desde el archivo .em y efectivamente, ayer lo había escrito con Y. Ninguno me quiso decir nada. Ahí lo corregí y lo escribí como va para que no quede mal escrito. Bien, entonces ya tengo mi API ya montada. ¿Qué voy a hacer? Voy a levantar mi backend. Estoy en mi carpeta backend 2, npm start. Vamos a levantar el backend
ahí va a establecer la conexión con la base de datos y va a establecer la conexión con, o sea, va a montar el servidor y va a establecer la conexión con mi base de datos. Hasta acá, yo esa parte de mi backend ya la tengo lista. Entonces, ahora a mí, ¿qué me falta? Establecer una consulta desde mi frontend para obtener los datos. La consulta inicial que vamos a hacer va a ser de toda la base de datos y después, a la tarde, vamos a ir viendo cómo establecer consultas particulares a través de 3 diferentes métodos. Bien. En mi app, yo establecí dentro del UseSpec, que tenía que también tenía lo de la API de Rick and Morty, establecí una nueva consulta que es actions.get. ¿Y dónde va esa consulta? Acá nosotros le habíamos cambiado en la ruta, ¿verdad? De nuestro backend 2. Le habíamos puesto otra cosa al endpoint, que no me acuerdo cuál era, pero ahora la vamos a revisar. All cities. Entonces vamos a copiar esto. Copiar. Y nos vamos a ir a nuestra app y la vamos a cambiar ahí. Profe, ¿qué ventajas hay en tener la base de datos allá directamente en un servidor como lo hicimos ayer o tenerla guardada localmente? Es que vos la base de datos, al tenerla en un servidor, primero tenés una cuestión de almacenamiento, que te ocupa mucho menos espacio tenerla, y la tenés disponible desde cualquier punto. Si vos la tenés localmente, ¿cómo haces que otros usuarios te consulten la base de datos para tu API? Sí, o sea, aquí estamos entrando directamente a como debería ser directamente, ¿cierto? Exacto. Sí, sí. Exacto. O sea, que Fíjense. normalmente va, si no tengo para comprar un servicio pago, va así. Sí, de hecho cuando vos tenés una base de datos muy grande y ya te supera los parámetros de espacio que vos tenés que entrar en un servicio pago obligatoriamente. Esta base de datos gratis de Mongo, que es la que se utiliza normalmente para proyectos chicos, creo que establece un máximo de 512 megabytes, me parece una cosa así. No recuerdo bien ayer cuando lo vimos, pero estoy casi seguro que son 512. Si vos ya Ok. tenés un volumen de datos mucho más grande, que supera los 512, vas a obligatoriamente que tener que entrar en un modelo de base de datos de pago, que es lo que utilizan las empresas grandes. Bien, entonces fíjense dónde hago yo la llamada a Axios para llegar hasta mi API. En este caso el servidor está montado en el localhost 4000, establezco la ruta intermedia que yo le establecí cuando puse app use, que llamé al router, que le puse /API, y después llamo al endpoint para obtener todas las ciudades, al city. Y de acá simplemente lo que establezco por ahora es una consulta de consola para que me traiga los datos. Vamos a verlo en nuestro frontend, cómo se ve reflejado. Vamos a actualizar. Profe, ese console punto cuánto era, no me acuerdo qué puso adentro. Creo que era Console.log, la la respuesta, ¿no? respuesta. Ahí va. Yo una vez que Ah, ahí establezco lo vi. la conexión con Axios, luego establezco como parámetro que eso me va a dar una palabra que se llama response. Y a eso le hago un console log para ver cómo viene la respuesta. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, desde mi frontend, esa es la de línea 31, fíjense cómo llega la respuesta. La respuesta a mí me trae una data, ¿sí? Que ahí es donde nosotros vamos a obtener los datos. Primero me trae el estatus. 200 implica que el estatus está ok, que estableció conexión y que pudo establecer conexión con la base de datos, que pudo establecer conexión con el controlador con ciudades y que obtiene datos. ¿Sí? Esa respuesta a mí siempre me va a traer una propiedad que se llama data. ¿Y en data qué me trae? Error null, la respuesta con un suceso. Y esos parámetros, ¿yo dónde se los definí? Para que a mí me traiga estos datos así dentro de la data. Allá en la ruta, creo que fue en el En modelo. el controlador. En el controlador. Cuando yo establezco
el modelo del response.json en el controlador, le digo, me vas a traer una respuesta, el cual, si no existe error, el error es null, me vas a traer ciudades. En success, si no existe error, me vas a traer true. Y me vas a traer el parámetro que tenga error. En este caso, como no existe error, error que es null. ¿Qué me trajo a mí como respuesta? Me trajo error, response, error como null, response, la respuesta de ciudades, y un success true. Si yo quisiera acceder solamente a los datos del response, ¿cómo hago? Porque hasta acá traje toda la respuesta completa a mi backend. ¿Cómo hago desde acá para acceder a los datos de mi response? ¿Cuál sería la ruta que tengo que seguir? ¿Nadie? Response No te, punto. no te fijas ahí en el console log lo que te sale y entras donde querés, creo, me imagino, ¿no? Bien, decime cómo. Por eso, mostraron la consola. Ahí, no sé a dónde querés decir, porque puede ir a Yo esas quiero obtener la propiedades. respuesta de las ciudades. Yo obtuve la respuesta general. Ahora quiero obtener la Claro. respuesta de las ciudades solamente. Quiero que me Sería- traiga solamente la ciudad. ¿De response a dónde voy? A data. A Tendría- data. tendrías Y de que. data, A Y de response, data a response. y de response a Ciudades. ciudades. a ciudades. Entonces, yo la ruta que tendría que establecer para la respuesta sería response.data.response.ciudades. ¿Sí? Y ahí que me va a traer, en lugar de traerme todo, la respuesta completa, obtengo el dato específico. ¿Sí? Profe, me perdí. ¿Dónde cargo eso de Axios? Párate que quiero mostrarles lo de las respuestas. ¿Ven? A medida que yo fui cambiando los datos, me fue trayendo datos diferentes, pero el final, ¿qué me trajo solamente? Las La ciudades. raíz de ciudades. Profe, y una consulta, ¿eso de datas es un valor Viene por predeterminado o defecto con usted la lo diga? respuesta. Ah, ok. La respuesta trae una data, y la data me da el stat, me da la información adentro. La respuesta trae como, por defecto, trae el estatus en texto, los headers, que son los envíos de información entre cabeceras, los cores vendrían a ser, headers, ¿sí? Estos son los datos que se envían. El request trae toda esta información. Esta es la del anterior, entré en la del anterior. Esperen que voy a entrar en la que corresponde porque ya me de vuelta la de Rick and Morty. Y en el response es, o sea, es una palabra reservada, nosotros podemos poner respuesta, por ejemplo, si lo estamos haciendo el código en español. No, el response desde la API es la que yo le definí acá. Yo le puedo Claro. poner R si quiero. Ok. Pero después, cuando yo lo llamo inicialmente, lo tengo que llamar como R. Es el parámetro en el cual yo voy a capturar la respuesta. Vendría a ser R. ¿Sí? Entonces yo establezco del mismo modo. Ese es el parámetro que yo le fijo y el nombre que le doy, ¿ven? Para capturar mi respuesta. Le puedo poner respuesta. Respuesta. Tiene que coincidir con el primer parámetro. Respuesta. El segundo, que es data, sí, este viene por defecto. Y después, en la data, nosotros vamos a tener un response, que ese response es el que nosotros le fijamos en el controlador. Está acá. De la data, dentro de la data, va a acceder a estas tres opciones. Dentro de data yo tengo estas tres opciones, que son las que yo le pasé acá. No le podría haber pasado el success y no le podría haber pasado el error. El success normalmente nosotros lo utilizamos para cuando establecemos el tipo los, no me sale el nombre, Lucre, ahora de la suite alert. Y por ejemplo, cuando nosotros quiero establecer una alerta y quiero poner que la alerta se pinte de verde, si es success, utilizo el true o el false del success.
Si es false, la voy a pintar de rojo, entonces juego con esos parámetros de respuesta. ¿Me explico? Profe, una Sí, pregunta profe, más. gracias. Donde decía en el link del localhost, donde En decía Axios. API, ¿Acá? claro, donde decía API, ¿ese API es automático o No, este API lo definí yo colocado? en la ruta. En la ruta, por Ah. ejemplo. No, perdón, en el server. La parte del API, porque la de All City se la Acá, definió. Ah, listo. acá. Por Claro, ejemplo, claro. yo le voy a poner API barra B versión 1. Entonces, Claro. cuando yo haga la consulta a mi API desde mi llamado Axios, voy a acceder a de la misma forma. B1. Sí, ¿Sí? Entonces ahí claro. establezco una ruta un poco más compleja para el acceso y una vez que está establecida me da el mismo resultado. Son todos parámetros, yo la API la construyo a mi modo. En cuanto a las respuestas, en cuanto a las rutas, en cuanto a los endpoints. No Genial. es que se Gracias. hace solamente de esta manera, la voy construyendo con los datos que yo considero que van a ser más seguros y que van a ser más menos complejos para acceder. Le podría poner, qué sé yo, si yo le quiero restringir a los usuarios que se registren inicialmente y que me pasen una API key y asignarles una consulta de la API key para que no entre cualquiera, le podría poner acá el parámetro de la API key, de la clave de acceso, ¿sí? Claro. Podría establecer diferentes criterios en cuanto a la seguridad y la accesibilidad a mi API. Que cuando el usuario se loguea le dé una API key, esa API key se registre en una base de datos de API keys habilitada y que al momento de realizar la consulta de Axios haya un controlador que verifique que esa API key sea real y si es real me haga la consulta. ¿Me explico? Esto es Sí, sí. una consulta básica Gracias. sin ninguna restricción en cuanto a la seguridad. Alguien me iba a preguntar algo de la llamada Axios y justo se pisó. Sí, yo, profe. Sí. No sé cuándo definió ese use effect con los axios adentro. Ya lo tenía definido desde el Playground. Cuando utilicé la API inicialmente, ¿se acuerdan? Que vimos la parte de use effect inicialmente en el Playground. Ya estaba. Que traía los personajes de la API que eran... ahí me quedó chiquito. Que era... Creo que era esta de API Search. Cuando definimos esta consulta de esta API. Ese es el primer llamado. Y después, como yo ya tenía un use effect que me traía todos los datos, lo sumé directamente dentro del mismo use effect a la llamada action. Esto está dentro de app. Ah, bien. O sea, a esos llamados los tenemos que hacer en app, no en ciudad, en cada una de las páginas. Ahora vamos a ver, después a las 2:30 vamos a retomar con la segunda parte y vamos a ordenar en un archivo de JS las API calls. Es decir, todas las llamadas a la API las vamos a ordenar en un archivo y después, a medida que nosotros necesitemos de los determinados lugares de nuestra página hacer los llamados, vamos a llamar a ese archivo y a las funciones de ese archivo para establecer las consultas. Ah, bien. ¿Sí? Por ahora yo Ajá. lo llamé simplemente desde app porque es lo primero que se carga y me trae los datos. Y tiene que estar con el use effect, ¿sí o sí? Sí. ¿Encerrado? Ah, En el caso del llamado a esta API, sí, porque yo necesito que se cargue inicialmente cuando carga la página y que no me genere un loop para bien. cargar la página. Acuérdense que cuando yo lo coloqué afuera y traté de setear una función con ese dato, me empezó a generar un loop. Se ¿Por qué? tildó Porque todo, sí, me acuerdo. llamaba, actualizaba, llamaba, actualizaba, llamaba, actualizaba y empezaba a hacer un ciclo que no terminaba nunca porque este dato iba cambiando siempre. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos hasta ahí con esta parte? Sí, profe, yo tuve un errorcito nomás similar al de ayer, que creo que es un error de tipeo nomás. Me tira ahí, puse en el chat que en la consola me dice
que no encuentra para que modules solucionemos y el que error. route JS y server JS está mal o algo así. No veo el error. Para que lo voy a ampliar porque. Model not Mostrame found. pantalla para ver Backend si route. no le sale el mismo. Route. No encuentra. Capaz hay algo que me salteé de lo que por ahí usted estaba haciendo y como no lo pude seguir capaz. Por eso. Módulo. A ver. Bueno, esperen que vamos a cortar la parte esta de la parte técnica y ahí revisamos. Me quedó todo grande. Te tiene un error en la ruta. A ver. Vamos a revisar la ruta. Fíjate cómo tenés Ujú. la ruta. Voy a minimizar el frontend. Route JS, a ver. Sí, lo tengo bien. En la ruta. En el server. A ver el server. Le pusiste para que use express.json, use los cores Sí, y demás. sí, sí. A ver. Más arriba, profe, la línea 1 y 2, a ver cómo tiene. La Ahí línea lo tengo 1 y bien. 2. Ah, me salí. Sí, lo Instalaste tengo Coase. idéntico. Y Sí, está instalado. en los Y controladores, controller. utilizaste los cores, utilizaste todo, y en los controladores. Y si no la ruta desde la API, puede ser que tengas mal. El llamado desde la API. ¿Cómo tenés el llamado desde la API? A ¿Cómo lo ver. hiciste? Localhost 4000 barra qué. ¿En el Ciudad Controller? No, desde app. El llamado action. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dice? A ver, Localhost 4000 barra. ¿En server JS? No, en app. No, ¿en cuál? App.js. Cuando vos Ah, haces en el app. llamado. ¿Cómo lo pusiste? No, creo que me ¿Tenés faltó eso. ¿En el app JS dijo? Sí. ¿Y cómo Cuando tiene vas a usted hacer su app llamado action. en server? Hacemos eso, ok. No, ok. En app.js. En tu frontend. Sí. Andate a tu frontend. Sí, estoy ahora. En app.js. Este llamado de acá. De action. No, claro, eso no hice. Ok, hasta ahí no. Ok. Falta el use effect, action. Ok, no dije nada. Bien. Me faltaba Porque eso si no, entonces. no te hace ningún llamado a ninguna ruta de ningún lugar cuando lo Claro. llamas al server. Pero yo llegué Revisa. hasta ese punto y no me trajo nada, pero no sé por qué. Sí, a mí me explotó todo. ¿Le pusiste el console log response y demás? Sí, console log response nomás le puse. No le puse ni cosa. Pero. Y no me tira ni un error ni nada. Capaz le estoy pifiando creo, No te- creería que. Si está bien enlazado todo, por más que te dé un error de conexión, te tiene que traer el error. Claro, entonces capaz en. Revisen Claro, los métodos de enlace, claro, revisen. como mínimo tiene que traer error. Sí, Ahí sí, va. porque vos Entonces, estás haciendo un llamado, claro. estás haciendo un llamado a actions en el método get y te tiene que devolver algo, ya sea un error que te va a devolver un error de conexión en el try catch del controlador, o un error en la consulta, o si tenés mal establecido una ruta o el modelo, te va a traer data en blanco, pero algo te tiene que traer. Profe, y ahí tiene, donde termina la action, hay como un array vacío, eso se, porque en la línea Donde termina el 34. action, acá, Sí. esto lo vimos ayer cuando utilizamos el use effect. Si nosotros tenemos un valor a actualizar en función al valor de una variable, nosotros declaramos la variable de cambio acá, y en el caso de que Ok. esta variable cambie, se va a volver a ejecutar toda esta línea nuevamente. Queda vacía. Ok. Inicialmente es vacío porque no tiene ninguna variable de cambio, pero hay que declararlo para que no entre en loop. Toca declararlo antes de la función app. Antes. No, está dentro de la función. Acá está app. Está dentro de la función. Ok. Use effect va dentro de app. Profe, ¿me puede mostrar cómo importo arriba Axios y UseEffect? Que supongo que ahí debo tener el error. Use effect arriba con React.
Sí, no, está como bien. método React. Y Axios, import Axios from Axios, y hay que instalar Axios. Tienen instalado Axios. Sí, sí. No sé qué pasa. ¿Le puedo compartir pantalla un rato, profe? Porque, A ver, muéstrame. a ver, Muéstrame y lo vemos un ratito. creo que era este. Ya. ¿Ahí se me ve? Está cargando. Ah, ok, ok. Bien. Vamos por acá. Un no URL Ah, schema. A ahí ver, se ve, mostrame. ¿no? Sí, llamado Axios, API ciudades, console log, response. Bien. Vamos a Pará. empezar por la base. Andate al. Ah, Y vos pará. ahí estás. Ahí está. ¿Entraste en ciudades para hacer el llamado? ¿Cómo, Vos estás cómo? llamando vos estás haciendo el use effect desde ciudades. ¿Entraste en ciudades desde tu página para hacer el llamado? Claro. No. Esto lo tengo acá, profe. A ver. ¿Dónde está? Apps lo tiene acá en Cities. Está bien, pero eso se va a cargar cuando se cargue, se va a llamar cuando se cargue tu componente ciudades. Si vos no Claro, llamás a sí. tu componente ciudades, no va a hacer nunca el use effect. Anda a tu app, anda a tu página. Mi app. Tu página, a tu página, anda. A la página. Acá. Aquí, acá. Entra en ciudades. Para que se me rompe porque tengo que sacar esto. Esto todavía está en proceso. Voy a poner. Ahí está. ¿Qué te trajo ciudades? Ciudades en la sección 8 me trajo. Ya, a ver. No, eso es otra cosa. No, ese Actualiza. es del buscador, profe. Actualiza la página. Ciudades. Request. Te falló. Localhost 4000. API ciudades. API localhost 3000. HTTP localhost. Te falló una conexión. Fíjate. Mostrame el llamado Axios. Sí. Creo que tengo que poner 3000. A ver. ¿Dónde está? Apps. Tenés levantado tu backend, ¿sí? ¿Verdad? Sí, lo tengo Sí. levantado. Sí. Acá está. Bien. Acá lo importé de Localhost Axios. 4000. No, ahí está bien. Localhost 4000. API ciudades. Mostrame las rutas. Pero, profe, ahí en la línea 19 está accediendo solo a response. No Está tendría bien, que. pero no Sí. le está llegando la respuesta. Ese es el problema que tiene. Ni siquiera la respuesta le está llegando. Claro, pues. ¿A dónde quiere que acceda, profe? API ciudades. Andate a tu ruta del backend. Backend. Mostrame el server primero, a ver. Entraste a API, router, entra a tu. Anda ahora haciendo tu ruta. Ruta / ciudades, require, obtener ciudades, controller, ciudades. Andate a tu controlador. Controlador de ciudades, ciudades.find, city controller, ciudades. Bien, acá está bien. Andate a tu modelo. Modelo, imagen, nombre, schema, ciudades. Y mostrame tu base de datos. Sí. Arriba, actualiza ahí. Actualiza el clúster, refresh, mostrame my itinerary. Ciudades, mostrame un elemento. Acá está. Ciudades, Uno. Mostrame uno. Vos tenés imagen y nombre. Ahora, mostrame tu archivo .m. Backend. Mi archivo.m del backend. Ahí está. My itinerary está accediendo. My
Itinerary. Fíjate, volver a la base de datos, a ver. Si está bien escrito. Itinerary. Vos no cambiaste el conector del clúster, ¿verdad? No, lo cambié. Dejé ese. My itinerary. A ver, volvete al a.j. Apps. Igual lo tengo acá, no tengo en apps, lo tengo acá en Cities. El llamado, ¿está bien? Eso. Tenés axios.get, http localhost 4000. Parate arriba del Sí. llamado axios y hace control clic. No, arriba de la ruta. Control clic. Control clic. Apretá control Sí, y hacele apreté clic control. arriba. No me sale nada. Te tiene que permitir el hipervínculo con control clic. La tecla control y clic. Sí, lo estoy haciendo, pero no. Parate afuera, salir, saca el cursor afuera, apretá control, Control. mantené apretado control y hacele Sí, clic lo arriba. tengo. Después del HTTP no te faltan 2 puntos. Sí. Por eso no le da hipervínculo. No lo vi. Ahí Fíjate ahí. Ahí está. está. Ah. Por eso no te da hipervínculo. Si vos con una ruta así te parás, haces control clic y te parás arriba, Claro, te tiene que acá. linkear a la ruta directamente y te lo abre en un. Te va a abrir la consulta del JSON directamente ahí. Claro, me colgué en esos 2 puntos. Ahí va. Genial. Gracias, profe. No, gracias, no sé quién. Era una No. aguja en un acá. No, que menos me imaginaba que faltaban los 2 puntos después del HTTP. No, muchas Yo veces también porque me fijé más y ojos no. hay, más se ve. Claro. Bien. Voy a. ¿Puedo compartirle que también me... Está. Bueno, dejo de compartir, profe. Gracias. Y gracias al que. No sé quién comentó, quién vio los 2 puntos. Yo, No sé quién Gabriel fue. Garzón. ¿Quién? Buena. Gabriel. Bien. Ahí Sí, a veces te. están, las observaciones están los detalles. Fíjense que un errorcito tonto no nos traía el dato. Ahí te Pasa regalo el una buscador. coma, 2 puntos, una coma por fuera. Es normal, es absolutamente normal en la reacción. A ver, compartime, así vemos. Profe, hágale, le va a hacer pull de una vez push ¿A qué? al push al repositorio para Sí, ahí le hago. bajar los datos de una vez. ¿Qué te pasó? ¿Cuál es el...? Contame qué error te da. Mira. Bueno, hay errores de todo tipo. Localhost 3000 está aquí por Consum Webpack. Pero estos errores app 13 te dice, a ver, no te da app 13. Acá en la 13. Use effect, no tenés importado el use effect ahí arriba. ¿Acá? No, pero es un método de React. Sacalo de ahí, ponelo al lado de React, coma, entre llaves va. Ah, lo pongo acá. Ah, después de React. No. React déjalo como va. Ahí, ponele coma al lado de React, coma, y ahí llama el use effect. Es un método de React, no se lo tenés que llamar. Vendría a ser como una propiedad de un objeto. Yo Fíjate ahí. lo moví ayer también porque otra vez se metió ratón y lo estaba buscando. Y Ah, bueno. Ahora por lo menos Ahí va. cargó. Y ahí abajo tenés un array vacío tenés abajo del todo. No sé si está vacío o no. Sí. Bien, es porque no está estableciendo consulta a la base de datos. Hacele un console log de data solamente, de response, para ver hay que ponerle el tipo de respuesta que queremos ver. luego que viene Si de es ahí, positiva, no sé cómo se negativa llama. o no. Voy a consultarlo. Pero no sé. Bien, la respuesta es ok, pero tenés en data, abrir response
y el problema está en que no te está vinculando la colección con la base de datos. Andate al modelo. Acá. Modelo. El modelo vos estás buscando ciudades. Ciudades require Mongo Who, city, image, ciudades. Bien. Mostrame modelo ciudades. Mostrame el punto M. Punto M, ¿dónde está? Punto M, my itinerary. Y mostrame la ruta es al cities, la llamaste como al cities porque te da una respuesta. Y mostrame la base de datos. My itinerary DB se llama tu base de datos. La estás conectando a my itinerary solo en el punto M. Punto M. Ajá. Si no vi mal, el punto M va a my itinerary solo. My itinerary DB. Proba ahora. Cities. ¿Qué te trae? ¿Un array vacío de vuelta? Sí. Bien. A ver. Profe, pero si te lo trae vacío es porque desde la parte del clúster donde está ahí debe estar vacío. Me imagino yo. Es lo que pienso, porque si funciona todo, Fíjate. ¿no? Fíjate ahí fíjate en la base de datos de nuevo, a ver. Sí. Ciudades, my itinerary DB, ciudades, y tenés ese dato. My itinerary DB, ciudades. Volvete al Cities API, volvete al modelo. Volvete al modelo. Ciudades, modelo MongoHub Model ciudades. MongoHub Cima, MongoHub. Yo le tengo idea al image. Comentale el llamado del IMG, del require del IMG. Bien, fíjate ahí. ¿Pruebo? Sí. Ahí va, 15. Ahora sí. Sí, bien. A ver, yo todavía no terminé de descubrir por qué cuando es punto .i, cuando es solamente IMG, el nombre de la propiedad de la imagen, genera eso. Ya me pasó casos anteriores, por eso te dije sacale el IMG, porque ya lo había visto antes. Si vos le cambiás el nombre de campo a imagen o a image o a un parámetro que tenga más de 3 letras relacionado a la imagen, te lo trae. Bien. No sé Bien. exactamente cuál es la restricción en cuanto al tipo de objeto, pero ese problema ya lo había visto antes, por eso fui directo y te dije sacarle el modelo. En Mira. ciudades, Bueno. mostrame un objeto de modelos, a ver. Un objeto de la base de datos. Perdón. ¿Ves? Ahí te trae igual la imagen. Vos, al no estarlo modificando, la imagen te la trae. El objeto de imagen te lo trae. Pero cuando vos lo declaras como un parámetro que posiblemente después lo puedas modificar a ese parámetro, cuando es IMG solo no te trae nada. Es como que compila, va leyendo, llega a IMG y te vacía todo. Claro, porque acá me lo No trae. lo encuentra, no es como que no encuentra el objeto IMG que vos le estás pidiendo como requerido, no lo encuentra y no lo trae. Exactamente por qué no lo trae no encontré todavía en la descripción de Mongo, en la definición de Mongo, por qué no lo trae. Pero no fui directo a ese punto porque ya lo había visto antes. Claro, Que cuando es la imagen la declaran como IMG, viene vacío.
No Y encontré acá, por todavía en la ejemplo, que me definición. trae, acá que me está trayendo el nombre, no hay problema, pero debería hacerla de vuelta y cambiarlo a esto, digamos. Sí, porque en algún momento vas a necesitar utilizar otro método que va a ser get, que va a ser post, por ejemplo, Post, para claro. agregar datos y le vas a agregar la imagen. Y si no Sí. te encuentra o no puedes establecer una conexión dentro del modelo con imagen, ahora no pasa nada porque vos le estás pidiendo un get, tráeme todo, Claro. independientemente de los requerimientos o no del modelo. El requerimiento dentro del modelo se establece más para el post, para cuando vos tengas que cargar datos dentro de la base de datos. Si bien estableces el modelo de consulta, pero después lo vas a utilizar más con el post. Ahí vos se lo anulaste y le pediste que te traiga todos los datos de la base de datos. Claro. Y ahora, si vos buscaras por imagen un dato en particular y no lo tenés establecido dentro del modelo, no te lo va a traer. Bien, Bien. bien. Cargo ahora entonces, eso lo cambio. ¿Hay alguna otra palabra que no se puede usar? No ¿O es descubrí solamente otra, IMG? solamente IMG dentro de los parámetros que estaban establecidos fue el único que descubrí que genera ese error. ¿Por qué todavía no encontré en la documentación oficial de Mongo? Esto está fresquito porque me pasó hace Claro. una semana y media con otro chico que lo había cargado igual y no encontrábamos hasta que empezamos a buscar y era por eso, digamos. Justo se Pero me nada. ocurrió poner la palabra que no. No, igual es muy común poner IMG en imagen, ¿eh? No, lo Es puse yo. recontra común poner IMG en imagen, no es nada del otro Sí, mundo, sí, sí. pero ¿por qué genera ese tipo de error? Todavía no lo... Ahí parate arriba de la palabra, Ah, mira, parate arriba de la palabra, clic derecho, hacele clic derecho, change all occurrence, y ahí pone la imagen. Y ahí te cambió todas para abajo. Bien. Bueno, chicos, en esta parte estamos. ¿Qué hora es ahora? Y 10. Pues, profe, Vamos a hacer una cosa. sí. A las 3, ¿sí? Retornamos la otra parte con los controladores de los otros métodos. Comento y pruebo. Profe, a mí